Buenas tardes. Estamos empezando la sesión. Parece ser que se están mandando los mensajes de que estamos empezando el directo. Buenas tardes, bienvenidos, os vais uniendo. Qué bien. Bueno, pues si os parece bien, he empezado. Carlas, buenas tardes. Saludos. Si os parece bien, he empezado un minutito antes para poder dar tiempo. Minerva, buenas tardes. Mónica, ¿cómo estás? Os voy a dar, vamos a dar este minutito de tiempo para que la gente se vaya conectando y de esta manera, cuando empecemos ya... Jackie, buenas tardes. Bienvenidos, qué bien. ¿Os vais conectando todos? Qué bien. Jackie, buenas tardes. Ya estamos aquí. Bueno, pues nada, son las 5. Daremos un poquito más de tiempo para que la gente se vaya uniendo. Nada, pues bueno, daros la bienvenida a otra sesión de las píldoras freemium de la URL Emprend Talks. La verdad que para mí ha sido un honor y una satisfacción el poder participar de estas sesiones, que realmente para todos los ponentes está siendo bastante un reto porque estamos acostumbrados a veros en directo. Jackie, buenas tardes. Os podemos ver en directo, podemos interactuar con vosotros y realmente este medio nos quita la presencia, la inmediatez, pero veo que os estáis uniendo, que también estáis aquí presentes y por tanto intentaremos dar el máximo contenido a esta experiencia. Si os parece bien, mientras estamos dando tiempo a que se vaya conectando un poquito más de gente, me voy a presentar, ¿de acuerdo? Mi nombre es Cristina Budí, yo soy abogada, de hecho me licencié en esta casa, en la Universidad Rovira i Virgili en el año 99 y ya desde el año 2000 creé mi despacho propio. Desde entonces y durante 20 años llevo ya ejerciendo la abogacía. Realmente mi especialidad siempre ha sido más la defensa en los tribunales, ¿no? La participación en el mundo judicial, pero el mundo de la formación siempre me había llamado mucho y empecé a intervenir como profesora en algún programa o en algún curso que se estaba ofreciendo y finalmente me introduje en el mundo del emprendedor. Me dieron la oportunidad de entrar en el mundo del emprendedor a través de Tarragona Impulsa, que depende del Ayuntamiento de Tarragona, donde se desarrollan diferentes programas para dedicarla al emprendedor y a través de mi participación allí la verdad es que para mí ha sido absolutamente emocionante porque es otra faceta de mi trabajo, es una faceta como más creativa, el poder transmitiros información, conceptos, cuestiones relevantes, poder generar ese contenido que a vosotros os ayuda a generar una estructura jurídica desde la base que muchas veces os evita conflictos, os quita responsabilidades o simplemente el tener conocimiento, el que cuando vais por el mercado sabéis de lo que se estáis hablando. Por tanto, para mí es una satisfacción poder participar con vosotros en vuestro camino. Y hoy la verdad es que vamos a tratar un tema bastante importante de cara a lo que serían los proyectos de emprendedor, que es el pacto de socios. El pacto de socios, mi título es Pacto de socios necesario para emprender en equipo, porque realmente nos damos cuenta, las personas que estamos trabajando con vosotros en las diferentes aceleradoras o en los programas en que podemos tener contacto con vosotros, nos damos cuenta que es el gran olvidado. Y realmente cuando os transmitimos de la importancia de esa herramienta que tenéis en vuestro poder para asegurar una futura viabilidad de vuestro proyecto y que entréis en conciencia de lo que implica la necesidad de este pacto de socio, pues realmente vale la pena, ¿no? el tenerlo en consideración. Entonces, si os parece bien, he intentado introducir un poco mientras estaba esperando que os fuerais añadiendo. Os explico un poco cómo irá la sesión. Yo os voy a exponer mi sesión durante aproximadamente 30-40 minutos,
que de verdad que me tengo que frenar porque son sesiones que dan para horas, pero bueno, vamos a intentar reducir el contenido, darlo lo más centrado posible, ¿de acuerdo? Y durante la sesión, si queréis hacer preguntas, las podéis hacer, que tengo a Jackie aquí, que es una gran persona, una gran profesional, que me estará ayudando. Recogerá vuestras preguntas y al final tendremos un poco de un tiempo para poder formular esas preguntas o para poder recuperarlas, que Jackie me ayudará, y yo os las podré ir respondiendo durante ese tiempo, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a empezar si os parece bien. Vamos a empezar con el tema que nos trae hoy, que es el pacto de socios, ¿de acuerdo? Para transmitiros esa importancia del pacto de socios nos vamos al principio. ¿Cómo os vemos las personas que trabajamos con vosotros al principio? Pues os vemos con ilusión, nos vemos con energía, os vemos con muy buen rollo. Normalmente vuestros socios, digamos socios, os diré socios no porque realmente hayáis constituido ya una sociedad, sino socios de camino, digamos, pues compañeros del proyecto. Os vemos pues muy integrados, muy ilusionados y realmente a veces cuando os planteamos de la necesidad de establecer un pacto de socios, de hablar las cuestiones societarias, normalmente las respuestas que nos soléis decir son, bueno, cuando salga un problema ya lo hablaremos, nosotros ahora estamos bien, que somos amigos de mucho tiempo, incluso familiares, y por tanto problemas no tenemos que tener ninguno, ¿no? Entonces, cuando realmente se pospone esa necesidad de hablar las cuestiones que nos pueden traer problemas en futuro, nosotros que estamos en el antes, en el durante y en el después, normalmente vemos que efectivamente y a veces nos da pena poder confirmaros que los problemas aparecen, que las cuestiones no imprevisibles aparecen, que en el camino salen determinadas cuestiones que nos pueden poner tensión y realmente ¿qué pasa? Que en ese momento la resolución del conflicto es mucho más complicada que no si se resuelve al principio. Entonces, efectivamente tenemos que realizar tareas importantes, ¿no? Que es que crear la idea de negocio, trabajar, buscar un buen equipo, lanzar lo antes posible nuestro producto al mercado para ver las sinergias, pero no hay que olvidar una tarea también absolutamente importante en vuestro camino, que es precisamente el firmar un pacto de socios. Y me podéis preguntar, ¿pero firmar un pacto de socios realmente es obligatorio? No. Es decir, la ley no obliga al emprendedor o al grupo de emprendedores a firmar un pacto de socios. No obstante, sí que es absolutamente recomendable. ¿Por qué? Porque el objetivo del pacto de socios es precisamente el que vamos a dejar por escrito las normas del juego. ¿Qué queremos? Queremos que la empresa funcione bien, por tanto, todo ya esté hablado y todo esté escrito, ¿de acuerdo? Y para el caso de que aparezca una situación de conflicto futura, ya habremos hablado, ya habremos anticipado cómo resolverlo, ¿vale? Por tanto, no solo diremos qué conflicto prevemos que puede surgir, sino que estableceremos los mecanismos de solución de este problema, de ese conflicto. Y por tanto, una vez llegue el problema, no vamos a gastar energías, no vamos a gastar tiempo, sino que simplemente tendremos que ejecutar ese mecanismo que ya pactamos en su momento, ¿de acuerdo? Firmar un pacto de socios no significa coger un modelo de internet, bajarlo, imprimirlo, rellenar los espacios y ya tenemos pacto de socios. No implica eso. ¿Por qué? Porque el pacto de socios, el hecho de solo tener un documento no es lo que a nosotros nos va a salvar, sino lo que nos va a salvar es hacer todo el trabajo de conversación, de negociación, que nos ayudará a alcanzar los pactos y firmarlos en un documento. Por tanto, no es solo el hecho de firmar un documento y decir nosotros ya tenemos un pacto de socios porque hemos cogido un formulario y lo hemos firmado. No, hay que hacer un ejercicio. Hay que hacer un ejercicio de sincerar, digamos de una manera, hoy no me sale la palabra de ser transparente en las intenciones, en escuchar, en las inquietudes y a partir de ahí buscar cuál será la estructura de vuestro futuro proyecto. Normalmente que decimos que no hay que tener miedo en plantear algo a vuestros futuros socios, porque si ya tenemos miedo antes de empezar, no vamos bien.
o si planteamos algo a nuestros socios que puede generar una molestia o un enfado, no vamos bien. ¿Por qué? Porque tenemos que poder ser transparentes, tenemos que poder transmitir al máximo todo lo que nos inquieta y en todo con una, digamos, con una generosidad o comprensión en doble dirección, ¿no? En lo que a nosotros nos inquieta o a la otra persona le puede inquietar, pues siempre buscar esas soluciones que nos gusten a todos. Un pacto de socios con la que todos estemos absolutamente tranquilos y conformes, ¿de acuerdo? Consejos, pues abordar la negociación con tranquilidad, siempre con buenos ojos, siempre con un espíritu constructivo, ¿de acuerdo? Y con una mente abierta y flexible de cara a poder transmitirse lo máximo posible de cara a poder tener el máximo, las máximas cláusulas adaptadas a vosotros, ¿de acuerdo? Vale, vamos a sentarnos, vamos a empezar a trabajar ese pacto de socios, ¿de acuerdo? Realmente cada pacto es muy particular, es decir, dependerá mucho de la fase en la que estéis, de los miembros que vosotros seáis, pueden ser 2, 4, 5, es decir, tenéis que adaptarla perfectamente a vuestra situación y tiene que ser un documento vivo, es decir, no porque hoy firmamos un pacto de socios, ese pacto de socios ya tiene que estar absolutamente inamovible, no. Tiene que ser un pacto de socios vivo, ¿de acuerdo? Que se vaya adaptando a toda la evolución de vuestro proyecto, a la fase de vuestro proyecto y a partir de aquí nos facilitará siempre el poder introducir las experiencias que hemos tenido y seguir buscando mecanismos de solución. Os tengo que explicar que el pacto de socios es diferente a los estatutos de la sociedad, ¿de acuerdo? Cuando vosotros vais a constituir una sociedad limitada, con carácter general, sabéis que tenéis que firmar unos estatutos. Sí que perfectamente sabéis que también existen modelos estándar de estatutos y muchas veces no damos atención tampoco al contenido de los estatutos. Los estatutos sí que son obligados firmarlos, ¿de acuerdo? Y van junto con la escritura de constitución. Y esos estatutos se inscriben en el registro mercantil. Por lo tanto, son documentos que son más rígidos, porque para poder modificar unos estatutos siempre es necesaria una junta de accionistas, es necesario ir al notario y es necesario volver a inscribir esa modificación, ¿de acuerdo? Y esos estatutos vincularán siempre a los socios de la sociedad y vincularán a los futuros socios aunque no los firmen, ¿de acuerdo? Esa es una gran diferencia con el pacto de socios. El pacto de socios, para que me entendáis, es como un contrato privado, es como un contrato de compraventa que podáis firmar cuando alguien compra pues, una casa o alquila una casa. Es un contrato, por tanto, tiene naturaleza obligatoria, vincula a las partes que lo firman, pero en este caso solo a las partes que lo firman, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros somos hoy en el grupo 4 y aparece un nuevo miembro en nuestra sociedad o aparece un nuevo miembro en nuestro grupo de emprendedor, esta persona, si no firma nuestro pacto de socios, no le podremos obligar a su cumplimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, siempre hay que firmar entre todos el pacto de socios para que sea vinculante y para que sea obligado, no los estatutos, que es un documento que va aparte. Normalmente los estatutos y los estatutos y el pacto de socios tienen que ir paralelos, ¿de acuerdo? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer a la hora de sentarnos a negociar? Os voy a plantear diferentes cuestiones. ¿Qué pasa si un socio, mientras dura el camino, abandona el proyecto? ¿Qué pasa si un socio que ha abandonado el proyecto inicia el mismo proyecto, un proyecto similar con otra startup? ¿Qué pasa si entra un nuevo socio? ¿Quién se diluye? Es decir, ¿quién cede sus participaciones? ¿O qué pasa si alguien no cumple con sus objetivos o con sus funciones? ¿Qué pasa también con la propiedad industrial? Es decir, con una patente que puede tener un miembro del grupo durante ese recorrido. O si hay desacuerdo en la toma de decisiones, si somos dos socios, tenemos en principio el 50% los dos, ¿y qué pasa en ese caso en que hay un bloqueo de la sociedad?
Por tanto, son cuestiones en que yo os planteo así preguntas que nos podemos hacer, y esas cuestiones de esas dudas que nos podemos encontrar durante el camino, pues son dudas que si las resolvemos hoy, cuando pase, si es que pasa, tendremos el mecanismo de resolución. Uno de los temas que normalmente nos preguntáis bastante es de cómo repartir el porcentaje. Cómo repartir la tarta. Sabemos que nuestro proyecto seguramente al final llegará a constituirse en una sociedad limitada. Sabemos que hay que repartir esa propiedad de esa empresa en porcentajes, ¿de acuerdo? Y muchas veces nos decís, bueno, pero realmente ¿cómo podemos repartirnos? ¿Cuáles son los criterios que se tienen que tener en cuenta para repartirnos este pastel, ¿no? Realmente, si somos 2 socios, es fácil, muchas veces 50%, ¿no? O si fuéramos 5 socios y solo tuviéramos en cuenta la aportación económica, pues si todos aportamos lo mismo, todos tendríamos que tener la misma participación, porque iría simplemente en proporción a lo que sería la cantidad económica que hemos aportado, ¿de acuerdo? Pero no siempre es así. No siempre nos encontramos que haya un criterio que nos permita medir a nivel de proporción la participación de cada uno. También cambia mucho cuando se hace al principio sin sociedad, es decir, empezamos nuestro proyecto y nos unimos y por tanto en principio parece que la lógica sea todos a partes iguales, pero desde hoy al momento en que se constituye la sociedad hay criterios o hay factores que pueden influenciar, y esas partes iguales que hoy podemos tener en cuenta porque estamos muy bien y nos llevamos muy bien, puede variar hasta el momento de hacer una sociedad limitada, y ahora os explicaré por qué, ¿de acuerdo? Entonces, hay que plantearse realmente qué participaciones nos vamos a repartir, pero bajo qué criterios. ¿Por qué? Porque si esos criterios que hoy nos dan un 50% o hoy nos dan un 33% cambian, también tiene que cambiar el tanto por ciento. ¿Por qué? Porque si no estaremos creando un proyecto, una desproporción entre los socios, y es entonces cuando realmente ya estamos generando esa posible problemática de futuro, ¿de acuerdo? Hay que establecer un sistema de reparto coherente, ver qué factores evaluamos y ver cómo podemos cambiar, ¿de acuerdo? Os lo voy a explicar. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, si aportamos capital, si aportamos dinero, ya es un criterio a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero también podemos tener en cuenta qué se aporta en el arranque, es decir, alguien puede ser que haya aportado la idea, ¿de acuerdo? Y parece que quien ha aportado la idea puede tener algo más de relevancia respecto al resto de socios de cara a tener esa mayor importancia o mayor participación en la sociedad. Pero también tenemos que tener en cuenta que una idea sin ejecución puede quedarse en nada. Por tanto, a veces sí que hay ideas que pueden ser relevantes, el socio que aporta la idea, pero realmente si la tenemos que ejecutar es tan importante la herramienta de ejecución como la idea, ¿vale? No siempre una cosa tiene que ser más importante de la otra, sino que a lo mejor las dos son iguales de relevantes para que podamos tirar adelante el proyecto. Por tanto, lo que parece ser que al principio podría ser algo más importante, deja de serlo cuando necesitamos al otro socio que nos aporta la tecnología, por ejemplo, ¿de acuerdo? O el conocimiento de una área necesaria. En este caso se igualan. Por ejemplo, ¿qué podemos aportar en un futuro? No es solo lo que estamos aportando hoy, sino qué podemos aportar en un futuro. Puede ser que un socio o un miembro del grupo pueda aportar clientes, pueda aportar contactos, pueda aportar conocimiento, pueda aportar experiencia previa, ¿de acuerdo? Pues en este caso también es importante el valorar si efectivamente ese valor añadido de un socio respecto a los otros de cara a futuro. Hay que decir que, claro, a veces es difícil valorar cosas de futuro, ¿no? Para tener en cuenta la participación de hoy. Por eso os decía que a veces podemos establecer factores que incluso nos ayuden a modificar esas participaciones durante el camino, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí poder subir o bajar esas participaciones que les reconocemos
para aumentar o disminuir aumentar o disminuir la participación de conformidad al cumplimiento de esas previsiones futuras, ¿de acuerdo? También hay que evaluar la dedicación del socio. No es lo mismo una dedicación a tiempo parcial, no es lo mismo que un socio tenga otro trabajo principal y dedique tiempo espontáneo a nuestro proyecto, que una persona que realmente dedica absolutamente todo su tiempo al proyecto y que asume ese riesgo de única fuente de ingresos o ¿no? de única fuente profesional. Por tanto, también hay que evaluar o tener en cuenta ese factor, ¿de acuerdo? También tener en cuenta la responsabilidad, si hay socios con responsabilidad, socios sin responsabilidad, por ejemplo, de cara al ejercicio de algún tipo de cargo de administrador o de gerente o de director comercial, ¿vale? Entonces, todos esos factores son importantes tener en cuenta a la hora de repartir esa participación, ¿de acuerdo? Y ahora os explicaré que no es lo mismo hacer hoy el pacto de socios preveyendo unas participaciones, ¿de acuerdo? Porque no se van a quedar estancas. Os voy a explicar mecanismos que nos servirán para adaptar esas participaciones a la realidad. Pero como ya habremos hablado, ¿qué incide en tener más o menos? Lo que decíamos, ya hemos anticipado un problema y por tanto simplemente tendremos que adaptar esos mecanismos, ¿de acuerdo? Otra cuestión a tener en cuenta, lo que he comentado antes, las funciones y los objetivos de los socios. Os explico. Normalmente hay una cláusula que se suele poner en los pactos de socios, sobre todo os los pedirán los inversores, que es la permanencia de los socios fundadores, del miembro fundador del proyecto emprendedor, ¿de acuerdo? Entonces, no solo hay una obligación de permanencia durante un periodo determinado, sino que también muchas veces esa obligación de permanencia va ligada a que los socios tienen que desarrollar determinadas funciones y desarrollar determinados objetivos, ¿de acuerdo? De esta manera, si un socio cumple con el periodo de permanencia y un socio cumple con sus funciones y objetivos, consolidará sus participaciones o puede perderlas o bajarlas, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que cuando se hable de qué funciones o qué objetivos cumplirá cada socio, no solo es una redacción para rellenar el pacto de socios, sino que es muy muy importante el listado que se ponga de cada socio. Es importante que sean funciones reales y funciones que se puedan ejecutar y funciones o objetivos que se puedan controlar, ¿de acuerdo? Tendréis que hablar sobre eso. Tendréis que hablar también sobre la dedicación que va a tener cada miembro del grupo en el proyecto, para que no hayan sorpresas. Si alguien no puede dar un tiempo total, que lo diga, es decir, yo no podré dedicarme a tiempo completo, solo a parcial. Y si hay alguien que pueda dedicarse a tiempo total, mejor. Pero eso generará diferencias en las participaciones sociales. No pasa nada, realmente no podemos aspirar a tener la misma participación social que otro compañero que a lo mejor que le está dedicando absolutamente todo el tiempo y nosotros no podemos. Pues hay que ser honestos, ¿no? No decir nada, ya veré si puedo o no dedicarle tiempo y después pues yo ya tengo mi mitad de participaciones. No, hay que establecer esos roles. Que el día de mañana yo que he dicho que solo puedo dedicarme la mitad, ¿me puedo dedicar todo el tiempo? Pues ya hablaremos. Lo que os decía antes, el pacto de socios es un documento vivo y si cambian las circunstancias por las que lo hemos pactado, pues se revisa, porque del mismo momento que hemos hecho un ejercicio de ponernos, de sentarnos, de negociar y de acordarnos puntos, lo vamos a volver a hacer, ¿de acuerdo? También hay que hablar de la no competencia y de la confidencialidad, ¿de acuerdo? Hay que hablar en el sentido de que si algunos de los miembros del equipo deja el proyecto, si esa persona se podrá dedicar o no a un proyecto parecido y si no puede hacerlo, ¿durante qué tiempo? ¿De acuerdo? Muchas veces vosotros preguntáis, bueno, pero realmente si solo conoce
me lo invento, de agricultura y se va a Galicia y quiere desarrollar otro proyecto, le vas a impedir hacer ¿no? Le vas a impedir hacer el trabajo que solo sabe hacer. En estos casos normalmente lo que decimos es que la cláusula de no competencia normalmente no sea un sí o no estricto, sino que realmente esa cláusula de no competencia vaya acompañada pues, de determinados condicionantes en que el resto de socios o el resto de miembros pueda autorizar esa competencia o pueda autorizar esa posibilidad de dedicarse al mismo objeto en otro sitio, ¿de acuerdo? Pero hay que hablarlo. Confidencialidad obviamente es el no utilizar información confidencial de nuestro proyecto con terceros o en beneficio propio fuera del proyecto. Por tanto, eso también hay que pactarlo y hay que hablarlo. Entonces, si os parece bien, pasaremos a lo que serían las cláusulas, o sea, bueno, para hacer un poco de resumen, lo que os he venido explicando hasta ahora es las cuestiones que tenéis que tener en cuenta o las cuestiones que tenéis que hablar de cara a poder pactar las situaciones futuras, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho, el reparto de participaciones, el reparto de la propiedad de la empresa actual o futura empresa, qué roles tendréis cada uno, qué funciones, qué objetivos, competencia, confidencialidad, ¿de acuerdo? Esas son las cuestiones que vosotros tenéis que ir trabajando y planteando, ¿de acuerdo? Todas esas cuestiones normalmente van a diferentes cláusulas estándar que sí que están en los pactos de socios. Y yo os diré un poco lo que son las cláusulas más típicas, ¿de acuerdo? Porque si en alguna vez los veis o lo escucháis el nombre, pues las entendáis, ¿de acuerdo? Las cláusulas más típicas son, la primera es, bueno, el objeto, que el objeto del contrato, lo que serían los antecedentes, ¿de acuerdo? En los antecedentes sí que es importante que hagamos un poco digamos, de historia muy resumida, es decir, de dónde viene ese proyecto, cómo habéis llegado a ser proyecto, cómo habéis llegado a ser grupo, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos antecedentes muchas veces lo que nos pueden ayudar es interpretar las cláusulas del contrato. Os explico. A veces las cláusulas de los contratos no llegan de ser del todo claras. A lo mejor para vosotros sí, que las conocéis, pero cuando viene una persona ajena y quiere interpretar esa cláusula, a veces pueden haber dudas, ¿de acuerdo? Pues esas dudas, cuando una cláusula puede generar algún tipo de duda, lo que nos ayuda a interpretarla o a complementarla es el contenido del resto de cláusulas, ¿de acuerdo? Si nos vamos a los antecedentes en el por qué estamos aquí y de dónde venimos, muchas veces esa cláusula de antecedentes nos puede ayudar a interpretar el resto de cláusulas, ¿vale? Por tanto, en lo que es el objeto, los antecedentes, hacer un pequeño resumen de vuestra historia, de por qué estáis juntos en ese proyecto, de dónde venís y a dónde queréis ir, ¿de acuerdo? Luego hay las cláusulas típicas de lo que serían el órgano de gobierno. Puede ser que hoy no seamos sociedad limitada, ¿de acuerdo? Puede ser que hoy seamos un grupo de emprendedores y que en algún momento nos vamos a constituir en sociedad limitada. Pero sí que es muy importante en que ya pactemos cuál será nuestro régimen de gobierno. Es decir, si tendremos un administrador único, es decir, una única persona que pueda representar a la sociedad, que pueda actuar en nombre de nuestra sociedad, o si serán dos administradores, los dos administradores pueden actuar de forma conjunta, es decir, necesariamente siempre los dos juntos, o de forma solidaria, que quiere decir uno u otro pueden actuar en nombre de la sociedad. Es importante ya el poder hablar sobre eso y el saber quién será esa persona que nos representará y tener en cuenta que esa persona puede contratar en nombre de la sociedad o puede hacer actos en nombre de la sociedad. Por tanto, es importante la elección del sistema de administración y de gobierno y también la elección de la persona, ¿no? También es importante otra cláusula que es la determinación del salario de los socios, ¿vale? Normalmente en los principios de los proyectos no hay ingresos suficientes como para ponernos unos salarios, pero sí que puede ser que durante la primera fase, una fase intermedia, nuestro proyecto empiece a tener ingresos y que alguno de los socios precise ingresos a nivel de salario para poder seguir
esa viabilidad en el proyecto o esa intervención en el proyecto. Por tanto, es importante que ya desde un inicio queden las cartas ya encima de la mesa de qué pretensiones tenemos de salario, cuándo necesitamos empezar a tener un salario, ¿de acuerdo? Y qué diferencias de salario entre unos u otros. Y eso irá vinculado a lo que os he explicado antes de que realmente dependerá de las funciones, de la dedicación, del compromiso, ¿de acuerdo? Otra cláusula también importante es la que os he dicho antes, es la cláusula de permanencia. Y la cláusula de permanencia va unida a otra cláusula, que es la cláusula vesting. Y normalmente yo la explico en una pizarra, con un esquema, que me va muy bien, y hoy intentaré explicarosla de una manera diferente, pero espero que la entendáis. Mira, me ayudo del bolígrafo. Estamos en este momento, ¿de acuerdo? Que es el momento del inicio del proyecto. Y aquí es lo que os he dicho. Aquí vamos a decir, lo vamos a poner fácil, ¿vale? 2 socios con un 50%, ¿de acuerdo? Y aquí nos vamos a imponer unas funciones, nos vamos a imponer unos objetivos a cumplir, ¿vale? Para consolidar ese 50%, porque empezamos en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? ¿Qué puede pasar? Que aquí, cuando vayamos a constituir la sociedad limitada, todo haya ido bien, es decir, que realmente los 2 socios hayamos cumplido con nuestras funciones, hayamos cumplido con nuestros objetivos y esa igualdad que había al principio se mantiene aquí. Por tanto, en este caso no hay problema. El 50% que pactamos aquí lo podamos consolidar en la escritura pública. Vale. Puede haber otra cosa. Estamos aquí el 50%. Y decimos que ese 50% responde a que cada miembro del grupo haga unas determinadas funciones, trabaje durante un determinado horario durante el día, consiga un determinado número de objetivos, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos aquí, empezamos al 50% porque los 2 tenemos muchas ganas de cumplir. Muy bien, pero puede ser que uno de los 2 no cumpla. ¿Por qué? Porque le salen imprevistos, porque tenía unas expectativas que no puede cumplir, por lo que sea. Entonces, resulta que conforme va pasando el tiempo, y lo podríamos dividir en cuatro estrados, si no se cumple con el objetivo, uno de los 2 socios va perdiendo derecho de participación. Es decir, si empiezo con el 50%, lo dividimos en 5 fases. Imaginemos que en la primera fase he cumplido, ya tengo un 10%, ¿vale? Muy bien. En la segunda fase he cumplido, ya tengo un 20% consolidado de mi 50%. Pero resulta que en las 3 siguientes fases un socio cumple, por tanto mantiene su 50%, pero un socio deja de cumplir. Y las 3 fases las incumple. Vale. Si tenemos un pacto de socios, en ese momento no nos va a generar nerviosismo. Es decir, la persona que tiene el 50%, que está cumpliendo y que realmente es diligente con su trabajo, en otra ocasión se pondría muy nervioso, reprocharía esa falta de dedicación, dirías que claro, tú tienes los derechos del 50%, pero no estás rindiendo el 50%, generaría esa problemática o esa desavenencia. De hecho, pasa, es decir, nosotros nos hemos encontrado en situaciones que pasan, pero si realmente ya hemos pactado el sistema de resolución de ese conflicto, cuando nosotros vayamos a constituir la SL no hará falta discutir. Como un socio no habrá cumplido los 3 tramos últimos, tendrá derecho solo a firmar un 20% y el otro 30% se repercutirá, en teoría, si lo habéis pactado así, a favor del otro socio, ¿de acuerdo? También podéis pactar otro sistema, el que si uno de los 2 socios no cumple con sus funciones y el grupo o el proyecto necesita dotarse de otro profesional para que supla esa falta de cumplimiento, a ese socio le podemos dar las participaciones que el primero no ha cumplido, ¿de acuerdo? Hay muchos mecanismos de solución, pero sí que es importante lo que hemos dicho antes, esta cláusula, ¿para qué? Porque no es solo que hoy empezamos al 50% y ya está, sino que vamos a resolver las diferencias si se producen durante el camino. ¿Cómo? Con una permanencia obligada, es decir, si te vas antes, no consolidas, no tienes las participaciones, no tendrás derecho a una porción de la sociedad.
Y otra cuestión es decir, si te vas, no cumples permanencia, no tienes derecho. Si te quedas pero no cumples, tendrás menos participación y tu participación o la tendrá tu socio o la tendrá otra persona que pueda entrar, ¿de acuerdo? Esta es la cláusula vesting, por si algún día o la oís en algún momento, que sepáis que existe. Otra cláusula importante es la de, os explicaré dos cláusulas que normalmente se escuchan mucho, que es la de arrastre y la de acompañamiento. Y lo voy a hacer un poco reducido porque veo el tiempo y no quiero dejar de explicarosla. La cláusula de arrastre beneficia al socio mayoritario, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un 50% y yo quiero vender la sociedad, puedo obligar al resto de socios a vender toda la sociedad. Es decir, me aseguro que si viene un inversor y quiere comprar toda la sociedad, si yo no tengo esa cláusula, yo no podré obligar al resto de socios a vender si no quieren, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo esa cláusula, la cláusula de arrastre, si yo tengo una oferta de compra para toda la sociedad, los socios que no estén de acuerdo, aún así, como han firmado esa cláusula, yo puedo obligarles a firmar. ¿De acuerdo? Esa es la cláusula de arrastre, se denomina Dracalón, ¿de acuerdo? Tenemos otra cláusula, que es la de acompañamiento. La cláusula de acompañamiento beneficia al socio minoritario, ¿vale? Imaginemos que yo tengo un 3% y resulta que el socio mayoritario y un poco el fundador y el alma del proyecto, que tiene un 50%, se quiere ir de la sociedad y quiere vender sus 50%. Entonces, claro, realmente no sé quién va a entrar y que quiero bloquear esa posibilidad de que se vaya del todo. Entonces, con la cláusula del acompañamiento, ¿qué conseguimos? Que si hay una persona que está dispuesta a comprar un 50%, y yo digo, yo quiero acompañar a este señor a la venta, este señor no podrá vender su 50%, sino que yo podré introducirme en esa venta y me comprarán a mí mi proporción en relación a la compra. Es decir, el comprador comprará igualmente un 50%, pero el vendedor, nuestro socio, no vendrá su 50%, a lo mejor vendrá su 49% y venderemos nosotros nuestro 1%, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera conseguimos que el mayoritario no se vaya del todo y que yo de alguna manera también pueda vender parte de mis participaciones, ¿de acuerdo? Esas son cláusulas normalmente que os van a pedir, bueno, la de acompañamiento difícilmente, pero la de arrastre sí. La cláusula de arrastre normalmente la piden los inversores cuando entran en el proyecto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenéis que ser conscientes que si un socio inversor entra en el proyecto es para rentabilizar su aportación, ¿de acuerdo? Y tenemos que estar en línea en la idea de que si realmente nuestro proyecto, nuestra empresa se expande, llegará a venderla, ¿de acuerdo? Se llegará a vender. Por tanto, cuando firmemos esa cláusula tenemos que ser conscientes que lo que nos está pidiendo el socio inversor es que si en algún momento el inversor quiere vender la sociedad, nos obliga a venderla. No nos podemos quedar en el proyecto, sino sí o sí vamos a vender. ¿Qué podemos hacer para negociar esta cláusula? Porque digo, normalmente la piden. Sí que podemos bloquear el mínimo precio, es decir, vale, yo acepto el acompañarte, o que digamos al revés, acepto que me arrastres a la venta, ¿de acuerdo? Por tanto, no podré decir nada. Si tú tienes una oferta de compra, yo tendré que ir contigo, pero sí a un mínimo precio, es decir, no a cualquier precio. Entonces, dentro del pacto de socios sí que podéis pactar ese precio mínimo por el cual se aplica la cláusula de arrastre. Es decir, por un precio nominal de la participación de menos de X euros, pues no podrá entrar esa cláusula, ¿de acuerdo? Pues es importante que si os hacen firmar una cláusula de arrastre, tengáis en cuenta que sí que lo que podéis firmar vosotros es el condicionante, el límite bajo de la venta, ¿de acuerdo? También tenemos otra cláusula que son las Phantom Shares, las Phantom Shares son como un incentivo que se da al trabajador del proyecto, es para retener talento. Imaginemos que tenemos un trabajador que realmente es valuoso y lo queremos retener en el proyecto, pues entonces es un incentivo, hay una retribución y esa retribución implica que el trabajador tiene opción a comprar unas determinadas participaciones de la empresa a un precio más bajo que el del mercado,
¿de acuerdo? Lo que pasa, este tipo de cláusulas o este tipo de retribución lleva un poco de problemas a nivel fiscal y no es una cláusula que se utilice mucho, pero bueno, yo os la explico para que tengáis noción de que existe, ¿de acuerdo? Disculpad, me he confundido en una cosa. Lo que estaba hablando ahora, lo que es la retribución, son las stock options, ¿de acuerdo? Que me he ido, bueno, tengo aquí las notas y me he ido un poco. Las stock options son la retribución, ¿de acuerdo? Y lo que os decía, como a nivel fiscal implica algún tipo de problemática, y también la problemática es que el trabajador pasa a ser socio, por tanto ya tiene derechos dentro de la sociedad, a veces puede no interesarnos y nos interesa más lo que os decía antes, disculpadme el pequeño lapsus, que serían las phantom shares. Las phantom shares es un incentivo, y ese incentivo es que el trabajador, mientras esté en la empresa, le podemos poner la cláusula de compromiso de permanencia e incluso el tema de las funciones y de los objetivos. Si cumple con la permanencia, las funciones y los objetivos, pues ese incentivo que se le da es que pueda tener los beneficios económicos como si fuera socio de la sociedad, con una participación que se pacta, pero no sin ser socio realmente, sino simplemente tendría beneficios económicos sin ser socio y sin tener derechos dentro de la sociedad. Esto se pacta normalmente, como ya digo, como un incentivo para el trabajador, para que se cree en el proyecto, para que se involucre, porque si la sociedad gana, si la empresa gana, también ganará el trabajador, ¿de acuerdo? Y una última cláusula, que el tiempo yo de verdad que se me pasa volando, una última cláusula que sí que os quiero explicar y que normalmente sí que también la piden los inversores, es la cláusula de liquidación preferente, y esa cláusula es muy peligrosa para vosotros, ¿de acuerdo? Os explico por qué. Imaginemos que vosotros tenéis un 10% de las participaciones de la sociedad y el socio inversor ha puesto en vuestra sociedad 50.000 euros, me lo invento, vamos a hacer números fáciles para no complicarnos el tema, ¿de acuerdo? Entonces, si la empresa llega a ir mal y al final, a lo mejor en su momento ha valido 100.000, pero luego al final va mal y la empresa se tiene que vender por 50.000, en teoría, si no tuvierais la cláusula de liquidación preferente, tendríais derecho a recibir 5.000 euros, porque vosotros tenéis vuestro 10% y tendríais derecho a percibir algo de vuestra venta, de la venta de vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Pero la liquidación preferente, ¿qué quiere decir? Que el inversor lo que quiere es que cuando se venda, no tener en cuenta las participaciones, el primero tener derecho a recuperar su inversión. Y si sobra algo, se reparte entre los socios a través de su participación. Es decir, si se hubiese vendido por 60.000, el socio inversor recupera sus 50.000 y vosotros solo tendríais derecho al 10% de esos 10.000 restantes, ¿de acuerdo? Es importante que sepáis esa cláusula que está. Y sí que a veces incluso dicen recuperar la inversión y multiplicarla por 1 o por 2. Por tanto, es importante que cuando firméis el pacto de socios, si veis esta cláusula, también la negociéis. Y bueno, y finalmente una cláusula que sí que os aconsejaría poner sería la de, bueno, como hemos dicho que el pacto de socios es anticipar la resolución de conflictos, es la de prever conflictos y solucionarlos sin que, digamos, lleguemos a judicializar el tema. Una cláusula es la de sumisión a arbitraje. ¿Qué quiero decir con eso? Normalmente cuando hay un conflicto que es que ni el pacto de socios nos ha podido solucionar o que en la interpretación del contrato existe algún tipo de divergencia, pues podéis poner una cláusula de sumisión a arbitraje, porque con eso evitáis judicializar el tema, os sometéis a un árbitro experto en la materia que os puede aportar la solución del conflicto y podéis tener viabilidad. Por tanto, también es una cláusula importante de cara a evitar eso, la problemática, que entremos los abogados y que entren los tribunales, porque lo que nos interesa es que haya expansión, que el proyecto funcione, ¿de acuerdo? Me he ido un poquito de hora, nos quedan 10 minutitos más o menos, disculpadme, pero bueno, es un tema que me apasiona y me gustaría poder explicaros muchas cosas más. Como resumen, solo os voy a decir buena fe y cuanto antes mejor, ¿vale? Es muy importante
tratarlo con buena fe, con sentido común y coherencia, pero cuanto antes lo hagáis, siempre mejor, ¿de acuerdo? Y por mi parte, bueno, espero que a las pinceladas que os he podido dar, porque es un tema que da para mucho, al menos os haya transmitido la importancia de esta herramienta que tenéis en vuestras manos, que la trabajéis, que la habléis con vuestros socios, y si tenéis preguntas, no sé, Jackie, si ha habido alguna consulta o alguna pregunta, pues que si me queréis hacer algún tipo de pregunta, yo estaré encantada a ver si os la puedo contestar. Jackie, ¿había alguna pregunta? Si ha quedado todo claro, estaré contenta y encantadísima. Vale, perfecto, muy bien. Me dice Jackie que preguntas no hay. Bueno, también hay que decir que es un tema un poco complejo, es un poco técnico y a veces es complicado transmitirlo de una manera, ¿no? Lo más entendedora posible. Pero bueno, cualquier duda que tengáis, cualquier cuestión, cualquier inquietud, tenéis el perfil de Instagram y en lo que se os pueda ayudar, se os ayudará. Y por mi parte, me parece que no hay preguntas, pues fenomenal. Un placer estar aquí con vosotros, por mi parte, haber impartido esta sesión y os invitaré a todos a que... bueno, gracias, que dicen que he explicado el contenido muy claro y conciso, pues me alegro porque a veces tengo miedo de que realmente con el poco tiempo no se transmita bien el mensaje. Lo que os comentaba es que os invito a la siguiente sesión. La siguiente sesión la dará una muy buena profesional y mejor persona, que es Inma Vázquez, y os tratará un tema muy interesante, que es cómo vender cuando no se compra. Realmente el tema invita, y por mi parte yo estaré presente seguro en esta sesión de Inma, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros, me estáis diciendo gracias. ¡Ay, qué bien! Me alegro mucho de vuestros comentarios, que os hayáis visto reflejados, que os haya... ¡Ay, qué bien! Pues me alegro muchísimo, de verdad. Si os he podido, ya os digo, si os he podido ayudar un pequeño granito, y sobre todo simplemente que sepáis que existe esta herramienta y que la utilicéis, ¿de acuerdo? Que la utilicéis y lo habléis siempre con sentido común. Y en lo que os puedan ayudar los especialistas, poneros en manos de especialistas, que ellos os darán los mecanismos y os darán las herramientas o las ideas para resolver esos conflictos, ¿de acuerdo? Mucha suerte a todos, espero veros prontito en alguna aceleradora o en algún programa en los que intervengamos, y si nos encontramos, por favor, venirme a explicar que estuvisteis presentes en esta sesión, que me haría mucha ilusión, y me explicáis un poco vuestra experiencia con el Pacto de Socios, ¿de acuerdo? Un beso a todos y hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí presentes. Venga, buenas tardes. Adiós.